Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Shalom, querida Kehilá, Casa de Israel Emanuel. Estamos aquí en este video para dar la enseñanza de la Parashá correspondiente esta semana. Estamos iniciando el ciclo de Parashá. Vamos a iniciar con Bereshit, capítulo 1, hasta el capítulo 6, versículo 8, que es el libro de Génesis. Y quiero comenzar explicando que Parashá significa porción. Entonces, es los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, de la Escritura, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, dividido en 54 porciones para estudiarlo alrededor de un año. Entonces, vamos a estudiar la Parashá en porciones, en Parashá o en Parashot, que es el plural. A su vez, las Parashá encontramos algo que se llama Haftarah, que significa conclusión. ¿Cuál va a ser la conclusión? Los escritos de los profetas. Y siempre la Parashá o la porción de la Torah va a ir acompañada de una porción de los profetas, que va a tener conexión y referencia con la Torah. La primera porción que vamos a estar estudiando es Bereshit. Y Bereshit en el hebreo significa en el principio o con el principal, que es la referencia en español para el libro de Génesis. Y vamos a estar abarcando 6 capítulos de este libro. Y vamos a empezar a definir qué es Bereshit. Empieza el libro de Génesis capítulo 1 diciendo: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esta palabra en hebreo dice Bereshit bara Elohim hashamayim haaretz. Entonces, la palabra en el principio es Bereshit. La palabra hebrea que ha sido traducida como en el principio es Bereshit, es una palabra compuesta por 2 palabras. Be, que significa dentro de, en, con, por medio de, por causa de. Y Reshit, que significa primero, en lugar, tiempo, orden o rango. También significa primicia, inicio, principal o lo mejor. Según el diccionario Strong, esta palabra viene de la misma raíz que es Rosh, que significa cabeza, parte superior, comienzo, jefe, principal y gobernante. Desde esta palabra comenzamos a engranar que la palabra Bereshit nos da a entender que es creado por causa del principal. Porque la palabra Bek en el hebreo significa casa, incluso en el paleo hebreo es como la forma de una casa. Hacen referencia a un reinado, que la casa, la tierra, los cielos y la tierra fueron creados para el Reshit, para el principal, la cabeza, que en este caso estaríamos hablando del Mesías, de Yeshua. Porque algo que vamos a enfocar en estas parashá es Yeshua en cada parashá. Y desde el principio podemos ir entendiendo que el Padre, el Eterno, creó todo por medio de Él y para Él, para Yeshua, para el Mesías. Esta palabra Bereshit tiene las siguientes letras, que es la B, la Res, la Ale, la Shin, la Yu y la Tak. Que en el paleo hebreo la B es casa, Res es cabeza de la casa, Shin, que significa que consume o el todopoderoso el destructor, Yu, que es el brazo de Adonai o su mano derecha, y la Tak, que es la señal o pacto. Entonces se diría, dentro de la casa la autoridad principal consume la obra del pacto. Entonces ya comenzamos a notar que desde el primer texto de Bereshit nos está dando una profecía de que la tierra y todo lo que en ella habita y los cielos fueron hechos para el Mesías, por medio del Mesías y para el Mesías. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses
que Él es el primogénito de toda creación y que todo fue hecho por medio de Él y para Él, que Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, ¿qué concluimos de aquí? De que la palabra primogénito no quiere decir que Yeshua fue creado, sino que Él es el principal, que Él es el rey, que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y en base a esa expresión idiomática, desde el punto de vista hebreo, cuando un rey era coronado, era llamado primogénito o también era llamado hijo de Dios. Entonces, cada vez que veamos esta expresión en la Escritura, estamos haciendo énfasis en lo que el Padre está hablando en su propósito a través del Mesías para revelarse a esta creación, para revelarse a la humanidad y traer salvación a nuestras vidas. Entonces, dice la palabra, en el principio, Bereshí, Bará, creó, Elohim, dice la palabra Ek, creó. Esta palabra Ek, allí es la palabra Alek Tak, que se lee como Ek, pero en realidad no tiene ninguna traducción. Entonces, Alek Tak es cuando Yeshua dice, yo soy el Alek y la Tau, yo soy el principio y el fin, que en griego sería yo soy el alfa y la omega. Entonces, también podemos ver que el Alek, la letra Alek es la primera letra del alfabeto hebreo y la Tak es la última, que en realidad son 22 consonantes del alfabeto hebreo. Está diciendo que Él es el inicio y Él es el final de toda la palabra, de todo el plan del Eterno. Dice que creó los cielos y la tierra. Entonces podemos ver que los cielos y la tierra también nos hablan de esa vestidura, porque dice la palabra que Él se viste, que los cielos y la tierra son como una sábana o como unos vestidos que se coloca el Eterno. Entonces vemos entonces que la casa donde el Mashiach va a reinar, donde el principal va a ministrar, es los cielos y la tierra. Entonces vamos a ir hablando de cada día de la creación y vamos a enfocar cada día de la creación de manera profética, porque vamos a ver cómo cada día de la creación tiene que ver con cada milenio que ha sucedido durante todo este tiempo de los 6.000 años de creación. Vamos a ver cada fiesta y cada rúa. Dice la palabra, sigue diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces de aquí comenzamos a ver que el Eterno creó la luz. Y esa luz que está hablando el Eterno es la misma luz que dice el libro de Juan, que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el principio era la palabra con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho sería hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y que esa luz alumbraba en las tinieblas. Entonces el apóstol Juan está dando un panorama profético y revelando el mensaje secreto que está contenido en el libro de Bereshí, de que Yeshua HaMashiach es la imagen, es la luz del primer día. Pero ¿qué está hablando el versículo 2? Que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, de las aguas, y el Rúa, el espíritu de santidad, el Rúa HaKodesh, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Que desde la oscuridad se manifestó la luz. Eso nos habla, si lo buscamos en el lenguaje profético, nos habla de que no importa la oscuridad que haya dentro de nosotros o que esté sucediendo a nuestro alrededor, la luz del Mesías, la luz del Eterno se va a manifestar a favor nuestro cuando le invoquemos y le clamemos, y que todo desorden y todo caos en nuestra vida viene a establecerse en orden.
Por lo tanto, si ha venido enfermedad, si ha venido problemas en la finanza, desorden en la familia, cuando yo me alineo y busco al Mashiach y camino en la Torah, en la palabra, que es la luz, porque la luz también es la Torah. Podemos encontrar por toda la escritura que la Torah es vista como la luz del Mesías, como la luz del primer día. Y que Yeshua es esa Torah hecha carne. Entonces estaríamos hablando la Torah escrita y la Torah hecha carne, que es una misma cosa. Entonces, cuando venimos al Mashiach, Yeshua, nuestras vidas son puestas a la luz por nuestras acciones y nuestras obras. Por eso dice Pablo que caminemos como los hijos de la luz, que nuestras obras son descubiertas y no como los hijos de las tinieblas de la noche que tropiezan. Entonces, ¿qué nos alumbra? La Torah. La palabra dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la palabra, la Torah, es la lumbrera que nos va a mostrar el camino y el plan y el propósito y la voluntad de Adonai por el cual debemos de caminar. Y eso, a medida que vayamos alineándonos a los patrones que el Padre ha hablado en la palabra, va a venir orden a nuestra vida. Entonces, de todo caos, de toda circunstancia hostil, el Rúa está presente, el Espíritu de Santidad está presente, y la luz, que es Yeshua, se va a ir manifestando en medio de esa circunstancia, y vamos a ver la mano del Todopoderoso a favor nuestro, y vamos a ver victoria en medio de los problemas. Entonces, otro punto de vista que podemos ver este texto es que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Rúa se movía sobre la faz de las aguas. Que el Rúa se movía, en la versión aramea dice que el Rúa incubaba, que es como la expresión de un ave que con sus alas revolotea sobre el nido. Esa es la obra del Rúa, la presencia del Rúa en nuestras vidas, trayendo ¿qué? Orden. Y de ese orden, de esa oscuridad, viene la luz. Ahora, las aguas también son símbolo de naciones. ¿Qué quiere decir? Que aunque las naciones estén en oscuridad, cuando nosotros, como dijo Yeshua, que somos la luz del mundo, porque dentro de nosotros está la luz, que es Yeshua, alumbrando, nosotros como foco alumbramos a las naciones, alumbramos en nuestras comunidades, alumbramos en medio de la oscuridad. Por eso dice Isaías 61, que Él, aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros amanecerá la gloria de Adonai. Entonces, aunque haya oscuridad en este tiempo en las naciones, aunque haya tinieblas, va a amanecer la gloria de Jehová por medio de los Benei de Israel, por los medios de los hijos de Israel, nosotros, el pueblo del Eterno, anunciando las buenas nuevas, que es la Torah, que es Yeshua hecho carne. Entonces, desde aquí vamos a comenzar a ver cómo se comienzan a desarrollar ciertos patrones proféticos. Porque dice la palabra en el libro de Eclesiastés 1, 9 y 10, que todo lo que fue, todo lo que es ya fue en siglos pasados, y que nada hay nuevo debajo del cielo. Y el profeta Isaías dice que ya desde el principio fue anunciado el final. Entonces debemos de conocer el principio. Por eso cuando uno lee el libro de Juan, dice, en el principio era el verbo. ¿A dónde le está llevando Juan? Al Bereshit, en el principio, a Bereshit. Y comienza a hablarte de las tinieblas, te comienza a hablar de la luz, y te comienza a hablar de la palabra, porque el Eterno hizo todo con el poder de su palabra. Entonces Yeshua es la palabra por el cual se hizo todas las cosas. Dice que por él fueron hechas todas las cosas. Entonces, esa palabra que salió del Padre se hizo carne, se manifestó a nosotros, a nuestras vidas. Entonces, vamos a ver cada día de la semana como patrones proféticos que nos señalaran el plan de salvación, la restauración de la humanidad y de Israel, y cómo el Mesías vino desarrollando este plan en los siglos pasados y en lo que está por venir. Entonces dice la palabra que el primer día lo que vemos es la luz, y la luz es el Mesías, porque dice que él era la luz que venía a alumbrar en medio de las tinieblas. En otros pasajes dice, yo soy la luz del mundo. Entonces él es la lumbrera, él es la luz, el Mashiach. ¿Y qué fiesta podemos conectar nosotros con el primer día? La fiesta de Pesach,
de Pesaj, cuando el cordero es que inmolado, es sacrificado para traer redención a nuestras vidas. Este milenio también tiene que ver, este primer día tiene que ver con el Rúa de Yahweh, el Rúa de Adonai. Ahora, el segundo día que hizo el Señor, y llamó, luego dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Elohim la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el día segundo el Señor hizo la expansión en medio de las aguas y separó las aguas de las aguas. Y llamó a la expansión cielos. Esta expansión, según los estudiosos y los historiadores, los sabios dicen y hablan que esa expansión tiene que ver con las aguas de abajo y las aguas de arriba, dando a entender simbólicamente que las aguas representan naciones, personas, multitudes, muchedumbre. Entonces él separó, dice, las aguas de abajo puso aquí a la humanidad, y en las aguas de arriba, que son los cielos, él estableció su trono, su gobierno. ¿Qué fiesta podemos conectar con el segundo día? La fiesta de panes sin levadura. ¿Por qué? Porque dice que separó, viene la palabra y es kadosh. Entonces esa palabra es separar, fue separado. Entonces, ¿qué hacemos en la fiesta de los panes sin levadura? Sacamos la levadura de nuestras casas, de nuestras vidas, el pecado. Entonces, tiene que ver con la separación. Cuando el Eterno venga y el Mashiach venga, va a haber separación de las cabras y de las ovejas. Y también nos llama a nosotros a separarnos, a Israel, a separarnos de las demás naciones, a separarnos de las tradiciones, culturas, costumbres paganas, para ser un pueblo que es separado, cada dos para el Eterno. ¿Qué día, qué milenio podemos conectar esto? Con el diluvio. Entonces vemos que el diluvio sucedió en el segundo milenio, porque habla de las aguas de arriba que fueron desatadas. Si comenzamos allá, esto tocará la paracha siguiente, la paracha Noach. Y vino el juicio divino. ¿Por qué? Porque ahí donde viene el espíritu de discernimiento, de discernir. Por eso vino esa sabiduría sobre Noé, para discernir entre los animales puros e impuros. Vino esa separación. Entonces la tierra no sabía discernir, se había multiplicado tanto la maldad, se había corrompido a todos los animales, que dice que Adonai se arrepintió de haber hecho a la humanidad. Luego vamos al otro versículo. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo Elohim, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, algo de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el algo que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Entonces, ¿qué hizo el Eterno en el tercer día? Dice que juntó las aguas de abajo y los llamó, ¿qué? Debajo de los cielos, y descubrió lo seco, y llamó a esas aguas mares, y produjo la tierra semillas. Entonces aquí ya estamos hablando del tercer milenio, donde vemos que se desarrolla la vida de Abraham, porque desde la semilla de Abraham se iba a bendecir todas las familias de la tierra. El Eterno dice, en tu simiente, en tu semilla, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y la palabra allí para semilla es la letra Nun, que es como un renacuajo o un esperma, que tiene que ver con linaje, tiene que ver con generación. Entonces, en la descendencia, en la generación de Abraham, iba a venir el Mesías, por el cual iba a traer redención y salvación a todas las naciones, por medio del Mesías de Israel, descendiente de Abraham. Entonces, ¿qué fiesta tiene conexión con la semilla? La fiesta de Bikurim, de primeros frutos.
Vamos ahora al cuarto día. Y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para día y año. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día, y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Elohim: produzca las aguas seres. Fue la tarde y la mañana el día cuarto, hasta el versículo 19. ¿Qué hizo el Eterno en el día cuarto? Él creó las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Desde aquí comenzamos a ver cómo se desarrolla el calendario profético, donde el Eterno hizo ¿qué? El sol, la luna y las estrellas para alumbrar. Entonces vemos aquí dos palabras para luz. La luz del primer día que se refiere al Mashiach, y que solo es revelado para aquellos que buscan la Torah, para aquellos que buscan al Eterno. Y tenemos las lumbreras que se dan en el cuarto día para toda la humanidad, que es el sol, la luna y las estrellas, que nos sirve como señal para las estaciones. Esa palabra estación en el hebreo es moedim, que significa festividades, tiempos señalados, citas divinas. Entonces está conectado con las fiestas del Eterno. Eso es lo que tiene que ver las lumbreras. Entonces, ¿qué fiesta podemos ver? La fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot tiene conexión con el cuarto día. Bien, vamos a seguir leyendo el versículo 20. Dice: dijo Elohim: produzca las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y Elohim los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Elohim: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Bien, entonces en el quinto día el Eterno creó las aves y los seres marinos, y los bendijo que se fructificaran. ¿Qué podemos conectar el quinto milenio con la fiesta de las trompetas, cuando viene la recolección de los peces, de las almas? Cuando el Mashiach venga, va a recoger todas las almas, todas las tribus, las 10 tribus dispersas en las naciones, que son la casa de Efraín, y las va a recolectar, las va a recoger para llevarlas ¿a dónde? A la fiesta de Sukkot, a lo que es la boda del Cordero. Ahora, es un tema que en las próximas parashas que vengan, que tengan que ver con Levítico 23, donde están las 7 fiestas, vamos a ir estudiando cada una de las fiestas. Pero es llevar y poder entender de manera profética cómo desde el principio están reflejadas las fiestas del Eterno y el plan de salvación y de redención. Viendo cada uno de los días que el Señor lo hizo de manera literal. El día 1, el día 2, el día 3, días de 24 horas. Ahora, día en hebreo es la palabra yom, que no solamente se refiere a un día de 24 horas, sino también se refiere a siglos, se refiere a una era, a una edad, a un siglo. Entonces, proféticamente y simbólicamente, un día tiene que ver con muchas implicaciones. Entonces, cuando estudiamos la creación, los 7 días de la creación, vamos a ver el plan de Adonai elaborándose en esos días. Y como hablamos, el primer día, la luz, Mashiach. El segundo día vemos conectado a Ken, el diluvio con Noé. El tercer día, Abraham con la semilla de Abraham, que iba a regarse por toda la tierra para bendecir a las naciones. El cuarto día tenemos que la recolección de los peces. Los peces son comparados con Efraín. Efraín, más adelante en el libro de Génesis, cuenta que Jacob está a punto de morir y bendice a sus nietos, Efraín y Manasés, y la bendición que da sobre Efraín cuando él cruza sus manos, dice que se iba a multiplicar, según el Targum arameo, dice que se iba a multiplicar como peces.
Por eso cuando el Mesías le dice a Pedro que lo va a hacer pescador de hombres, está haciendo énfasis de que él iba a llevar el evangelio a las tribus dispersas en las naciones. Incluso Pedro fue el primero de los apóstoles quien le predicó a un gentil, que en este caso estaríamos hablando de Cornelio. Entonces él abrió la puerta, por eso cuando le dice, le entregó las llaves del reino, las llaves del evangelio, de acceso a Israel, a pertenecer a la nación. ¿Por medio de qué? De la predicación del evangelio, que son, ¿cuáles son las buenas noticias? De que el Mesías vino y vino a restaurar a Israel, y que no solamente es con los judíos, sino también con todos los pueblos de las naciones, donde la descendencia de Abraham, la semilla de Abraham llegó por medio de las 10 tribus dispersas, y todo aquel gentil que quiera ser parte del pacto. Entonces podemos ver el quinto día conectado con la fiesta de las trompetas, que es cuando el Mesías venga por segunda vez, recogerá los peces. ¿Y qué pasa el sexto día? El sexto día se hace el hombre. Dice el versículo 26 de Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorean los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el sexto día tiene que ver con la fiesta de Yom Kippur. ¿Por qué? Que es cuando el hombre se presenta delante del Eterno. Y el sexto milenio tiene que ver con la predicación del Evangelio. Cuando es predicado el Evangelio, y también tiene que ver el milenio con que la humanidad se ha multiplicado más en la historia. Porque el sexto día el Señor creó al hombre, y es donde el humanismo ha tomado lugar, donde el hombre ha tomado el centro y no Dios. Y se ha dado más lugar a la idolatría, que es el culto al conocimiento del hombre. El hombre es el centro. Entonces, ¿por qué con Yom Kippur? Porque Yom Kippur es cuando el hombre se presenta ante Dios para clamar su misericordia, para clamar la remisión de sus pecados. Y también cuando es juzgado, cuando viene el Rey del universo a juzgar a su pueblo. Entonces, el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice la palabra que fue una nechamá, un nefes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor, cuando dice que sopló aliento de vida en el hombre, dice, la palabra hebrea es nechamá, que significa soplo. Y ese aliento de vida hizo que el hombre fuera un nefes, un alma viviente, un ser viviente. Entonces vemos la diferencia entre los animales y el hombre. Los animales son nefes, son almas, son seres vivos. Y el ser humano, el hombre, es un ser vivo, pero que tiene el soplo del Eterno, creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos 3 grupos de creación acá. Tenemos una creación inanimada, enfocada en ¿qué? En el sol, la luna, las estrellas, los cielos, los mares. Y tenemos una creación animada, pero sin la imagen del Eterno, que son los animales, tanto terrestres como marinos, como las aves. Y tenemos un ser creado a la imagen de Elohim, que es el hombre. Entonces, hasta aquí tenemos los 6 días. Y luego sigue diciendo el texto en el versículo 29. Y dijo Elohim, aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vivos, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que eran buenos en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, hasta aquí, el Señor le dio autoridad al hombre de comer, que de toda semilla, de toda planta, de lo que produce esa semilla. Dice el capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces podemos ver que el Señor terminó su obra en el día sexto, y llegado al séptimo reposó. Fue un Shabbat, en hebreo es Shabbat. Reposó de su creación, descansó, disfrutó. ¿De qué? Como un rey se sienta en su trono para gobernar sobre su reino.
Eso fue lo que representó el Shabbat para el Eterno. Y dice que lo bendijo y lo santificó, lo bendijo y lo apartó, lo consagró de los demás días de trabajo. Ahora, cuando hablamos del calendario basado en los 7 días de trabajo, vemos que la semana es de la semana 1 a la semana 7, de los cuales 6 fueron de actividad y 1 donde reposó el Eterno. Entonces aquí vemos que el Shabbat en este punto de la creación fue eterno. ¿Por qué? Porque allí no se lee que en el séptimo día que fue acabado, que fue la mañana y la tarde, la tarde y la mañana el día séptimo. No, quiere decir que Adán quedó en ese reposo eterno. Ahora, ¿cuándo él sale de ese reposo? Cuando él cae en la desobediencia, en el pecado, decide comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero antes él estaba en ese reposo. De allí que el plan de Dios se desenvuelve en toda la escritura para que el hombre vuelva a ese reposo. Por eso dice en Hebreos 4 que nos queda un reposo antes de entrar en el reposo milenial, que es cuando el reino mesiánico, el milenio, cuando el Mesías venga a reinar en la tierra por 1000 años. Entonces, guardamos que el día de reposo del Shabbat como una sombra profética o como un ensayo de lo que nos espera en el siglo venidero. Hasta aquí hemos venido estudiando entonces que la palabra Bereshit en el principio es referente proféticamente con el Mesías, que la tierra y todo lo que se creó fue creado por medio de él y para él, porque él es el rey, porque él es la preeminencia, porque él es el primogénito de toda la creación, porque él es ¿quién? El principal, el Rechi, la cabeza y la primicia. Entonces, de allí se comienza a desenvolver una serie de acontecimientos en cada día de la semana y que se ha venido desarrollando durante estos milenios. Entonces, según los estudiosos, y más que todo basado en el Talmud, se dice que estamos en el 6º milenio, donde ¿qué? La humanidad se ha multiplicado más y esperamos que la segunda venida del Mesías para establecer la era mesiánica en el 7º milenio. Entonces, por eso vemos un patrón de 7. Y lo vamos a ver en toda la escritura, los 7 días de la semana, el 7º día Shabbat, 7 fiestas, 7 años sabáticos, 7 años de semanas sabáticas para el jubileo. Entonces vamos a ver el 7 repitiéndose mucho en la escritura como un patrón profético de lo que el Eterno anuncia para lo que viene en el siglo venidero. Entonces es importante conocer toda esta simbología para poder entender el Nuevo Testamento, para entender lo que en el libro de Apocalipsis, en las cartas de los evangelios y en los escritos mesiánicos de los apóstoles comienzan a enseñar y a citar ciertos pasajes de aquí del Antiguo Testamento para poder conocer lo que ellos están hablando en ese tiempo. Por ejemplo, si vamos a Juan 1, vamos a leer: en el principio era la palabra y la palabra era con Elohim y la palabra era Elohim. Entonces, ¿a dónde nos está enviando el apóstol Juan? Al libro de Génesis, porque está hablando del principio. Entonces, ¿qué pasó en el principio? Se habla de una luz del primer día y habla la luz del cuarto día. Entonces no es la misma luz. Entonces la luz del primer día hace referencia al Mesías que alumbra en medio de las tinieblas, y la del cuarto día hace referencia a las lumbreras. Ahora, entender que el calendario profético del Eterno comienza con estos 3 astros, que es el sol, la luna y las estrellas, porque el sol nos marca los días. Por eso cada día de la semana dice: fue la tarde y la mañana un día. O sea que va desde la oscuridad al día. Desde la tarde a la mañana se maneja un día. Entonces los meses los va a marcar la luna con su fase de luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Que ese proceso de la luna se lleva alrededor de 29 a 30 días. Y vemos las estrellas que nos van a marcar los años cuando se mueven esas 12 constelaciones. Cuando la Tierra se mueve alrededor de esas 12 constelaciones, iniciando en el mes de marzo, que sería para nosotros el calendario gregoriano, pero para el calendario hebreo es el mes de Nisan o Abib. Entonces, según la escritura, en Éxodo 12:1 dice que ese es el mes que se inicia el año en el pueblo de Israel y donde se comienza a contar las 7 fiestas de
religiosas que marcan, que son llamados que las festividades, los tiempos señalados y las citas divinas, donde el Eterno manifiesta su plan de redención por medio del Mesías llamado Yeshua, el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué hago alusión a esto? Porque hay otras posturas de que, por ejemplo, el calendario lunar, que cada vez que, por ejemplo, si la luna nueva cae un miércoles, entonces comienzas a contar 7 días de allí y echaba. Entonces, eso va en contra de lo que dice la palabra en Génesis, porque en el primer día ya se cuenta un día que se crea la luz. Y la luna es creada en el cuarto día. Entonces no podemos tomar de referencia a la luna para decir que el día comenzó con la luna. El día comenzó cuando se creó la luz. Y en el cuarto día es que viene la luna, el sol, las estrellas. Y comenzamos a ver que desde el primer día que se crea la luz, dice, fue la tarde y la mañana, sin haber sol y luna y estrella. Entonces ya allí comenzamos a ver entonces que el calendario del Padre, por el cual los hijos de Dios debemos de regirnos y donde Él va a mostrar sus acontecimientos futuros, es con este calendario basado en estos 3 patrones, que es el sol, la luna y las estrellas. Bien, entonces seguimos aquí con el Génesis capítulo 2, versículo 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Adonai, Elohim, hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Adonai, Elohim, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Esta palabra dice, cuando dice aquí en el verso 4, estos son los orígenes, es la palabra Toledot en hebreo. Entonces la traducción correcta es, estas son las generaciones, o esta es la historia de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Entonces aquí lo que va a ver en este versículo en adelante es como la explicación de lo que sucedió el día sexto. Ahora, esta palabra Toledot lleva en este pasaje lleva dos vacas, que luego a partir del capítulo 5 aparece con una sola vaca cuando aparece la palabra generación, que en hebreo es Toledot. Lo que da a entender que cuando el Eterno creó en una perfección al hombre y algo pasó en el capítulo 3 cuando el hombre pecó, ya el capítulo 5 no aparece algo allí en ese Toledot, en esa generación. Sin embargo, cuando vamos al libro de Ruth, vamos a ver en la generación, aparece otra vez Toledot con las 2 vacas. Quiere decir que es restaurado en el Ruth, porque de allí viene el linaje del Mesías, de allí va a nacer Yeshua. Sigue diciendo la palabra, el versículo 7. Entonces Adonai, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice aquí que Adonai formó al hombre del polvo. La palabra polvo allí es Adamá, que significa tierra, significa rojizo también. Y Adán significa humanidad. Adán viene de Adama, o sea que de la Adama, del polvo, fue hecho el hombre, fue formado. Y dice que sopló, la palabra ahí sopló es Neshama, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, fue una nefes. Entonces nosotros tenemos el aire, el soplo del Altísimo, del Omnipotente, tenemos su vida, su rúa dentro de nosotros que nos hace una nefes, un alma viviente. Cuando el hombre cae, esa parte de lo que es la Neshama cae también, porque esa parte que nos conecta al Eterno, que nos conecta con su voluntad y con sus propósitos, es desalineada y desubicada y comenzamos a guiarnos por nuestros propios instintos, nuestras propias decisiones y comenzamos a caminar en la nefes, en lo almático, que en base a nuestras emociones y sentimientos y no en base a lo que dice el Eterno, que es lo espiritual. Y cuando seguimos estudiando la palabra, lo espiritual tiene que ver con lo que dice la Torah, con los misbot, con los mandamientos, con los preceptos, con los estatutos y los testimonios que nos habla la Torah. Torah significa instrucción, en lo que está la instrucción del Padre, en las enseñanzas del Padre plasmadas en estos 5 libros, que es llamado también Pentateuco, que penta viene de la palabra 5. Dice el versículo 8, y Adonai Elohim plantó un huerto en Edén. En Edén, que significa delicia, plantó un huerto.
al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Adonai Elohim hizo nacer de la tierra todo algo delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que el Señor puso un jardín. Y la palabra jardín significa en el hebreo cercado, algo cercado. Y Edén significa delicia, por lo tanto se puede decir el jardín de las delicias o el cerco de las delicias. ¿Y dónde fue ubicado el Edén? En el oriente, que en el original se dice en el este. Ahora, muchos dicen que es en Irak, pero si nos vamos a la escritura, se comienzan a hablar de los 4 ríos que salen del Edén. Uno de esos ríos pasa por Irak, pero no dice que viene de Irak. Entonces, los 4 ríos vienen del Edén. Entonces del Edén se desprenden, salen, se ramifican esos ríos. Entonces nos da a entender que Jerusalén es llamada como el este en la escritura. Entonces, por eso podemos entender que al final del libro en Apocalipsis estamos regresando ¿a dónde? A la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Y allí en medio de la Jerusalén celestial está el árbol de la vida. Porque en el huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el Eterno colocó al hombre allí en el Edén para que lo labrara y lo cuidase. Entonces, allí, ¿qué iba a hacer el hombre? Cuidar el Edén. Y que ese Edén se expandiera por toda la tierra. Y tenía que protegerlo de todo lo que viniera en contra de lo que estaba plasmado en ese lugar. Entonces, podemos ver que el árbol de la vida es comparado con la Torá. Porque dice que la Torá es árbol de vida, de los que de ella echan mano, dice el proverbio. Entonces la Torá es un árbol de vida, el árbol de la vida. La Torá es el conocimiento que nos da vida. Y el árbol de la vida también es comparado con el Mesías, porque cuando uno va a la palabra en griego para árbol, es en referencia a madera, a árbol. Y Yeshua muere en un madero. Y cuando vamos a la palabra árbol en hebreo, dice que su traducción es como revivir, resucitar, vivir. Entonces habla de la resurrección del Mesías. Entonces vemos el árbol de la vida conectado con el Mesías en su muerte y en su resurrección. Entonces vemos la obra del Mesías allí. Por eso cuando en la Torá más adelante, en el libro de Deuteronomio, habla que el rey que estuviera en Israel debía de escribir una Torá. Entonces vamos a ver que conectado el Mesías con la Torá. Entonces vemos las dos uniones allí. El Mesías, el rey ungido, ministrando y reinando con la Torá a las naciones. El huerto del Edén también lo podemos comparar con el tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 compartimientos. Y esos 3 compartimientos, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, también habían 7 artículos dentro de ese compartimiento que nos hablan de las 3 fiestas y también nos habla de las 7 fiestas. Hay 3 fiestas altas, que es pan sin levadura. Eso está en Éxodo 23, pan sin levadura. Tenemos la fiesta de Shavuot, o de la semana, o Pentecostés en griego, y Sukkot, tabernáculo. Son las fiestas altas, que a su vez también vemos en Levítico 23 que hay 7 fiestas más. Por eso vemos entonces comparando que el Edén como un santuario. ¿Por qué? Porque en el Edén hay agua, hay árboles, hay frutos. Entonces, ¿qué había en el tabernáculo? En el atrio estaba el agua, donde se lavaban y se purificaban los levitas y los sacerdotes. Y en el lugar santo estaba la mesa de los panes de rostro, y estaba la menorá, que es el candelabro, con 7 brazos, que hace referencia al árbol de la vida. Y estaba el altar de oro, que era donde estaba el incienso. Y luego en el lugar santísimo estaba el arca, donde estaba la Torá, la vara de Aarón que floreció, y estaba una porción de maná.
guardado allí. Entonces podemos ver y comparar que en su aspecto natural, tanto el Edén con el tabernáculo, en su aspecto simbólico también, porque vamos a ver el árbol de la vida conectado allí, vamos a ver querubines, porque cuando el hombre es expulsado del Edén, el Señor coloca 2 querubines en la puerta del este, para que el hombre no pueda tener acceso nuevamente al árbol de la vida y vivir eternamente. Entonces vemos en las cortinas del tabernáculo querubines, entonces dándonos un mensaje por medio de esa carpa, esa tienda de encuentro, el diseño de la creación y del plan. Por eso que todos los caminos nos conducen al tabernáculo. Si nosotros estudiamos el tabernáculo, vamos a poder entender toda la revelación del plan de redención del Padre con la humanidad. Porque cuando leemos la palabra que cuando el Señor murió, entregó su rúa, se rasgó el velo del templo, vamos a ver que el velo que se rasgó fue el velo del lugar santo. Eso lo vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 9, donde dice que el capítulo 10, en el capítulo 10 habla de que se abrió el velo y nos da acceso al santuario. Hay traducciones que dicen lugar santísimo, pero en el griego, en el original, dice santuario, que es referente al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? La menoró, que es el árbol de la vida. Cuando el hombre muere, entonces, cuando Yeshua muere, da un mensaje de que el velo se rasga para que los judíos y toda la humanidad puedan volverse a conectar con el árbol de la vida, que es el Mesías, el árbol de la vida, que es la vida misma que nos ofrece el Eterno, su eternidad. Entonces, seguimos avanzando aquí, ubicándonos que cuando estudiamos el Edén, estamos hablando también del tabernáculo. Y no todos tenían acceso al jardín, solo Adán y Eva. Quiere decir, así como la Nueva Jerusalén, no todos tendrán acceso. Dice que los perros, los adúlteros, no tendrán lugar en la Nueva Jerusalén, quedarán afuera. Y otros pasajes dicen que bienaventurados los que lavan sus vestiduras, que en la original dice bienaventurados los que guardan los mandamientos, porque ellos tendrán acceso al árbol de la vida. Entonces es importante entender la Torá y caminar en los mandamientos que en ella nos habla. ¿Por qué? Porque dice también el libro de Apocalipsis, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe en Yeshua. Entonces, un kedoshim, que es la palabra hebrea para santo, un apartado, un consagrado, es aquel que camina en los mandamientos y en el testimonio de Yeshua. También vemos aquí que el Eterno crea a la mujer del hombre, entonces le hace ayuda idónea al hombre. Y sale lo que es el primer hogar, la primera familia, donde de allí se iba a multiplicar la humanidad. Si vamos al capítulo 3, comenzamos a ver que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Adonai Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios nos ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Adonai Elohim, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai Elohim entre los árboles del huerto. Mas Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Elohim le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bien, vemos que la serpiente aquí
en su traducción hebrea, en la raíz etimológica donde se desprende esa palabra, que es naas, significa hechizo, significa adivinación, oráculo, como hechizar. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Hechizó a la mujer, la engañó, presentándole la oferta de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué representa el árbol de la ciencia del bien y del mal? Lo opuesto, la antítesis del árbol de la vida, de que yo tomo mis propias decisiones, de que yo me creo mi propio Dios para elegir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso el 10º mandamiento dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, los bienes de tu prójimo. Cuando la mujer vio el fruto, dice que era delicioso y codiciable, codició el fruto. Entonces el pecado empieza con el deseo, con la concupiscencia. De ahí es engañada la mujer y ella le da al hombre y viene donde se han abierto sus ojos y comienzan a ver que estaban desnudos, es decir, perdieron sus vestiduras sacerdotales. Y bueno, viene la maldición que el Señor le da a la serpiente, que se iba a arrastrar, a la mujer que iba a tener a sus hijos con dolores, y al hombre que iba a trabajar con el sudor de su frente y que la tierra le iba a producir caldo y espinos. Entonces vemos que el lenguaje de la serpiente sigue hablando hoy en día. Ese susurro que hechiza, ese susurro que engaña, que envuelve, que seduce en ir en contra de lo que el Eterno ha dicho que es bueno, que es agradable y que es perfecto, que es su voluntad. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese susurro de la serpiente cuando ya no hay que guardar el Shabbat, porque eso es pasado, porque eso no es para hoy, porque eso es de los judíos. Entonces, comenzar a discernir a qué voz nos está hablando en este tiempo y comenzar a oír la voz del Rúa por medio de las Escrituras. Entonces vemos que el hombre dice que es arrojado al occidente. ¿Por qué? Porque los querubines se ubicaron en el este para que no tuvieran acceso al jardín y comieran del árbol de la vida. De allí entonces parte que se van al occidente. ¿Quiénes se fueron al occidente exiliados por Asiria? Las 10 tribus. Entonces las 10 tribus que representan a Efraín, vino el reino de Asiria, reinado por Sennacherib, y se lo llevaron cautivo al occidente. Asiria quedaba al occidente de Israel. Y de allí parten a los confines de la tierra. Entonces, del occidente vienen las tribus al este, a retornar, porque ahí es donde viene la palabra Teshuvah, a volver. ¿A dónde? Al origen, al principio, a la palabra, volver a Jerusalén, volver a las raíces de nuestra fe, a lo hebreo. Por eso, cuando Yeshua viene y comienza a predicar arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se acercaba, lo que estaba diciendo era: retornen, vuelvan, porque ha llegado el reino, ha llegado la era mesiánica, ha llegado el Mashiach. Retornen a lo que el Eterno ha dicho que debemos de hacer. Y el mensaje de hoy en día es que volvamos a la raíz de nuestra fe hebrea. Ahora avanzamos al capítulo 4, que vamos a ver, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Adonai he adquirido varón. Pues después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, ha dado el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Adonai, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró a Adonai con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Adonai dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te ensañarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bien, entonces comenzamos a ver que nace el primer hijo de Adán y Eva. Dice: por voluntad de Adonai. Aquí se
se elimina la falsa doctrina de que Caín es hijo de la serpiente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aquí el texto dice que Adán conoció a su mujer y concibió a Caín por voluntad de Adonai, he adquirido varón. Entonces podemos ver la unión de Adán y Eva y la voluntad del Eterno obrando allí. Dos ofrendas son presentadas al Eterno. El libro de Hebreos dice que la ofrenda de Abel habla. O sea, que nuestra ofrenda, nuestra terumá, que es la palabra allí, de elevación, que le hagamos al Eterno, porque tiene que ver con la intención de nuestro corazón, habla. Abel ofreció lo mejor, lo primogénito, las primicias de lo que tenía, pero Caín llevó de lo que él consideró, a su parecer, lo correcto, lo bueno. Por eso el Eterno miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, porque él estaba viendo más allá de lo físico que estaban presentando, sino la intención de su corazón. Por eso que nuestras ofrendas hablan, como dice el libro de Hebreos capítulo 11. Para hablar de la descendencia de Caín tenemos a Lamec. Lamec es el primero que viene a traer lo que es la bigamia, porque es el que tiene las dos esposas. Entonces, él fue en contra del diseño del Eterno, que era hombre y mujer, una sola pareja, un ejak, unidos en una sola carne. Y él venía de la descendencia caída de Caín. Toma dos esposas. De ahí podemos ver que se comienza a desarrollar en el Tanaj o en el Antiguo Testamento este tipo de convivencia, que el Eterno las permitió, mas no es el diseño original de él. Cuando vamos al capítulo 5 vamos a estudiar las descendencias de Adán. Cuando la escritura se lee en hebreo se revelan muchos secretos que nos confirman la autoría del Creador. Como sabemos, los nombres en hebreo tienen un significado especial que determinan una vida o un propósito. Miremos el significado de los nombres de la descendencia de Adán. Tenemos a Adán, que significa hombre, Sec, que significa designado, Enos, mortal, Cainán, tristeza, Mahalael, el bendecido, Jarek, bajará, Enoc, enseñanza, Matusalén, su muerte enviará, Lamec, el rey escondido, Noé, descanso. Entonces vemos qué nos dice, poniendo esto de una manera jerárquica, estos diferentes nombres. Dice, el hombre designado, mortal, tristeza, el bendecido, bajará, enseñanza, su muerte enviará, el rey escondido, descanso. Entonces, ese hombre que fue designado y que iba a morir y que iba a pasar por un proceso de tristeza, que iba a ser bendecido y prosperado, como dice Isaías 53, verá el fruto de su aflicción. Dice que él bajó y que nos iba a enseñar y que iba a morir, pero que también es el rey escondido y que va a traer el descanso, la era milenial a la humanidad. ¿De quién nos está hablando? Del Mashiach. Las generaciones de Adán, desde Seth, viene la línea del Mesías. Adán murió de 930 años. Lamé, padre de Noé, conoció a Adán cuando Lamé estaba vivo. Todas las generaciones estaban presentes. Esta es la razón por la cual Noé conocía los mandamientos de Adonai y pudo caminar en rectitud. Conocían la Torah de tal manera que pudo reconocer la orden de traer el arca animales puros e impuros en diferentes números, de acuerdo a Génesis 6:8. Noé halló gracia delante de Adonai y enseñamos que la gracia no existía en el Antiguo Testamento. Entonces, la gracia es un tema no del Nuevo Testamento, existe desde la eternidad, desde el principio, desde Génesis. Hablamos de gracia, de recibir un favor inmerecido, de hallar favor delante del Eterno. Y Noé, en su generación, halló gracia delante del Eterno. Por eso, el capítulo 6, del 1 al 8, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que a las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Adonai: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Adonai de haber hecho el hombre en la tierra y se dolió en su corazón. Y dijo Adonai, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. Vemos que la maldad se comenzó a multiplicar en la tierra. Si la vida del hombre sería como máximo 120 años, ¿cómo es que Abraham vivió 175 años? Entonces podemos ver aquí que el tiempo de que el Padre estaba hablando es marcado por jubileo. Un jubileo son 50 años. Entonces si multiplicamos 120 jubileos, que son 50 años, por 50, nos da un total de 6.000 años. Entonces el Eterno le dio a la humanidad 6.000 años para que se arrepintiera. Por eso vemos 2.000 años hasta Abraham, 2.000 años más hasta que vino el Mashiach, que el Mashiach vino en el siglo IV, en el milenio cuarto, y han pasado 2.000 años, 2.000 milenios del que el Mashiach ascendió a los cielos y esperamos su pronta venida. Ya estamos cerca del año 6.000, según los cálculos del calendario judío y caraítas. Por lo que nos anticipamos al final de los tiempos y estamos para que inicie el séptimo milenio y nuestro Mesías regrese a la tierra y establezca la era milenial. Entonces habían gigantes. Estos gigantes, hay varias posturas, pero la postura en la cual más me inclino es que estos gigantes eran los ángeles caídos que se acostaron con las hijas de los hombres y engendraron la palabra Nefilim, que significa valiente, gibor, poderoso, guerrero, gigante, que son desde la antigüedad, desde siempre, desde la antigüedad. Entonces, estos Nefilim se unieron con estos ángeles caídos, se unieron con la mujer y produjeron los gigantes. Y dice la palabra que hasta los animales se corrompieron. Y dice Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces el patrón de hoy en día estamos volviendo a los tiempos de Noé, cuando la maldad se había multiplicado, cuando llamamos a lo malo bueno y a lo bueno lo llamamos malo, cuando están casándose y el casamiento. Esto es un juego de palabras donde daba a entender que los hombres estaban uniéndose con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales. Entonces había una depravación en toda la humanidad que Dios dijo hasta aquí. Y se arrepintió de haber hecho al hombre y le pesó en su corazón. Según el comentario de la Torá, me dice que el Señor como que agarró alivio en decir que bueno que no los cree como los ángeles, porque fueran llegado a un nivel peor de depravación. Entonces, como que encontró consuelo en eso y vino y encontró un hombre llamado Noé, que halló gracia delante de él, y por medio de él, que su nombre significa descanso, iba a traer la salvación a ese tiempo. Dice un midrash que las lluvias de las gotas que caían del diluvio era como una llovizna. Cuando uno sale está lloviznando, y era como que el Eterno dándole chance al hombre a ver si se arrepentía, y si se arrepentía la humanidad, esa lluvia que era para juicio se iba a convertir en bendición. Pero como el hombre no hizo teshuvá, siguió el diluvio por 40 días y 40 noches y destruyó a toda la raza humana. Solo 8 personas se salvaron. Y Noé era el octavo de su generación. Entonces vemos el número 8 aquí en conexión con descanso, con sobrenatural, con salvación, con redención. Pero ya eso lo vamos a estudiar en la próxima parashá. Lo que quiero terminar es que el Eterno siempre te llama a la teshuvá, te llama a volverte, a retornar a Él. Y con estas palabras finalizo este estudio. Así que les bendigo y espero que haya sido de edificación.